Bienvenidos sean todos a un momento más de encuentro en este apostolado de la Dulce Espera. Hoy tenemos unos invitados especiales que nos van a acompañar para seguir pues orando por esas parejas que se encuentran en el proceso de infertilidad. Vamos primero a dar inicio a nuestra oración para pedir la intercesión al Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad más de tener un testimonio de familia por, por Jimena y Josué. Te pedimos que los bendigas a ese matrimonio que también está con un compromiso de alcanzar la santidad. Pedimos que sea el Espíritu Santo que les ilumine en cada palabra que nos van a compartir, en cada esperanza que también nos van a compartir. Hay muchas parejas que pedimos que les des ese consuelo en esta espera, que muchas veces no es tan dulce, pero que a tu voluntad puedas dar esa descendencia, Señor. Pedimos siempre por la descendencia de las familias, por esas familias que desean recibir a un hijo con mucho amor, con mucho deseo, con mucho anhelo y se han estado preparando como esposos para recibirlo. Pedimos también por aquellas parejas que han sufrido un aborto, que les des consuelo, esperanza, que en especial también les des esa fortaleza para afrontar esa pérdida. Pedimos también, Señor Jesús, por el fin del aborto, por todas aquellas parejas que sus pensamientos están tener ese aborto. Te pedimos que quites ese pensamiento, que no permitas que suceda. Pedimos fuerza y esperanza también para esas parejas. Nos damos gracias una vez más por ese testimonio que ha dicho sí, por Jiménez Josué, por su historia familiar, que tú les bendigas, les acompañes en su matrimonio y en especial les des los dones necesarios para alcanzar la santidad. Pedimos al Espíritu Santo que se quede con nosotros, que nos acompañe, y a nuestra Madre Santísima que siempre interceda por nosotros, esa Madre de la dulce espera. Te damos gracias por la vida de esta pareja, Señor, por todo lo que tú has puesto en su camino, lo bueno y lo malo, porque hoy les permites estar aquí para compartir su vida y tu obra en ellos a través de sus experiencias. Ponemos también su familia ante ti, Señor, para que tú retribuyas en bendiciones el tiempo que hoy regalan para con nosotros, pidiendo a nuestra Madre también que interceda por todas las intenciones de los que estamos aquí reunidos y todos aquellos que en algún momento puedan tener contacto con este mensaje que tú hoy nos tienes preparados. Amén. Amén. En nombre del Padre. Amén. Bueno, les damos la bienvenida a Jimena y Josué. Ellos son los Martínez Suazo. Ellos tienen 11 años de casados. Son hondureños, pero ellos viven en Chile. Y bueno, tenemos la gracia que nos acompañen esta noche. Entonces les vamos a pedir que ellos nos cuenten esa historia. También compartirles que si pueden darnos like a través de los canales de YouTube, de Instagram, Facebook, nos pueden ayudar a llegar a más parejas que escuchen estos lindos testimonios. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a Jimena y Josué por ese tiempo de compartir que van a tener con nosotros. Hola, buenas noches. Eh, Gracias por la invitación. Eh, bueno, somos Jimena y Josué. Pertenecemos al camino neocatecumenal hace más de 20 años. Tenemos 8 hijos, 3 en el cielo, 4 en la tierra y esperando al quinto. Eh, Fuimos novios durante 6 años, 2 de los cuales fue a distancia. Eh, Llevamos viviendo acá en Chile entre 13 y 11 años. En el largo de la vida, siendo novios, siempre pensamos en tener una familia grande, numerosa, eh, pero los destinos y el y los planes de Dios que tiene en cada uno de los matrimonios es diferente. Eh, y así fue. Bueno, nosotros siempre un matrimonio abiertos a la vida, a los hijos que Dios nos quiera regalar. Y eh, partimos y partió el primer año de matrimonio y no quedaba embarazada Jimena. Y fuimos ¿cómo se llama? Al doctor para ver qué
en qué estábamos. Eh, Hasta hoy en día no sabemos, solo lo que sí puedo decir es que no hay un diagnóstico más que era el tiempo de Dios, que es maravilloso. Eh, eh, y pasó cuando tenía que haber que pasar. En ese tiempo, entonces partimos con unos tratamientos, exámenes de rigor y todo, y no había el porqué de qué. Eh, en eso Jimena quedó embarazada y fueron de unos mellizos y fue un aborto retenido. Eh, bueno, ellos son los primeros dos que están en el cielo y después partimos eh, revisando más y qué pasaba, pero nunca encontramos un motivo de qué era, ¿ya? En todo este tiempo, a nosotros nos acompañó mucho la oración. Yo no sé si conocen de la liturgia de las horas, de los laudes, del rezo de los laudes. Eh, Fue una de las herramientas que sostuvo o que nos sostuvo a nosotros y que hoy en día todavía nos sigue sosteniendo, porque las dificultades y el demonio que existe está aquí siempre, ¿ya? Eh, Así que seguimos con mucho viendo y en una de las, recorriendo diferentes clínicas acá en Chile y no había motivo de nada. Y en una de las consultas nos dicen que como la única opción que había era la in vitro, a lo cual fue muy doloroso para nosotros porque era como ver cómo se cerraban muchas etapas y, y ahí partimos, decidimos después de mucho discernimiento, de oración, de acompañamiento, eh, partimos a hacer el proceso de la adopción. En ese tiempo, que fue también difícil porque es un tiempo que tú tienes que como cerrar capítulos, ¿ya? Y vimos también que si bien es cierto, queríamos la adopción, eh, el Señor tampoco nos tenía que la adopción era nuestro camino. ¿Ah? Eh, ¿Sí? Ya, como Josué les comentó un poco, nosotros empezamos a hablar de tener hijos desde que éramos novios. Como que nuestro sueño siempre fue casarnos, como que siempre lo planteamos desde que empezamos este noviazgo. Y antes de que nosotros nos casáramos, a mí se me dio el diagnóstico que muchos lo han de conocer, porque ya es demasiado famoso, el de ovarios poliquísticos. Entonces, ya tenía este diagnóstico de tener ovarios poliquísticos y yo lo conversé con Josué, porque siempre fue un tema de que tener hijos, muchos hijos, y el ovario poliquístico siempre está como tachado de un diagnóstico de infertilidad así con una dificultad muy grande para lograr tener hijos. Entonces yo se lo planteé a él y él me dijo, claro, yo estoy con vos por vos, no por los hijos que me pudieras dar. Entonces fue como una señal muy clara que Dios me enviaba de que realmente este novio, el cual yo tenía, estaba destinado para el matrimonio. Ya una vez que nos casamos y nos planteamos el poder tener hijos, porque como lo comentó Josué, hemos sido un matrimonio que ha estado abierto a la vida desde el día cero, desde el día uno, desde el día de nuestro matrimonio. Entonces, empieza este camino de lograr la maternidad, la paternidad, y llegamos al primer doctor y el doctor nos dice, ya, ovario poliquístico, listo, lo que tú tienes que hacer es bajar un poco de peso, hacer ejercicio, como los típicos cambios de vida que le dicen a uno, esa es la píldora mágica para que tú logres tener el resultado que ustedes quieran, que era
tener hijos. Nos ponemos firmes los dos, logramos bajar de peso. Bueno, yo, más que todo, José siempre hace más fitness. Y ya después vemos que no pasa nada. Entonces nos dicen, ya listo, entonces empecemos con más exámenes, más rigurosos, revisar las trompas, que no hubiera alguna obstrucción, que no hubieran temas más adicionales a este diagnóstico del ovario poliquístico. Y a los 2 años de matrimonio nos dicen, ya listo, partamos con la estimulación ovárica que te resuelve el tema de la no ovulación. Empezamos con la estimulación ovárica y en el primer tratamiento, cosa que ya nos había dicho el doctor, es muy poco probable que puedas lograr embarazo, logramos este embarazo y aún recuerdo, o sea, el sufrimiento mío porque nos dimos cuenta de que estos bebés no habían seguido creciendo un día del padre. Entonces, claro, para mí fue, porque al final uno como mujer siempre siente de que es culpa de uno, claro, uno es como ese nido protector de esos bebés que están en crecimiento. Y empieza este camino mucho más difícil, más tortuoso, seguido de un legrado que en ese momento nosotros realmente nos sentimos acompañados de los hermanos de comunidad que nosotros tenemos acá, porque viviendo lejos de nuestras familias, no estábamos acompañados, así por decir, no estábamos acompañados de nadie con aquella relación sanguínea que nos pudiera dar ese abrazo que uno necesita con la pérdida de un hijo. Pero claro, estaba esa familia que el Señor nos ha regalado estando lejos, que son nuestros hermanos de comunidad, que ahora nos han acompañado igual en la maternidad, siendo que son los padrinos de nuestros hijos, es la familia que el Señor nos ha regalado acá. Al día siguiente del legrado, pudimos rezar los laudes en la clínica y poner en oración a estos hijos que ya estaban en el cielo. Luego de eso, vinieron muchos tratamientos y se nos cerraron muchas puertas. Y entre ellas nos dijeron, bueno, en realidad lo pusimos en oración y lo conversamos como matrimonio, este tema del poder estudiar un poco más la adopción, y todo surgió por un viaje que tuvimos con mi ahijada. Nosotros dos tuvimos el regalo de que nuestros compadres nos prestaron a mi ahijada y nos fuimos de viaje nosotros dos, como, o sea, una hija que Dios nos regalaba. Entonces, en ese viaje, yo lo pude conversar con José y le dije, perdón, lo pude conversar con Josué y le dije, gordo, le digo yo, con este viaje te das cuenta de que en realidad nuestro corazón puede estar abierto un poco más al tema de la adopción, porque es un tema bastante fuerte que uno se cuestiona si realmente va a poder amar a ese hijo como un hijo sanguíneo. Entonces yo le dije, veamos este tema. Pero cuando empezamos en los procesos de adopción, se nos dice, tienen que tener cerrado el duelo de la paternidad biológica. Y en ese momento nosotros lo conversamos con nuestros catequistas y nos dimos cuenta que nosotros no teníamos cerrado ese tema de la paternidad biológica, porque aún teníamos la fe de que el Señor nos iba a regalar este hijo que nosotros tanto rezábamos y tanto pedíamos. En una Eucaristía, porque hubieron muchos tiempos en este paso por este desierto de espera de este hijo biológico, hubo una Eucaristía que Josué estaba renuente.
Yo le digo, se te había metido el diablo, no quería ir a la Eucaristía y que no, que no, que no, que no. Yo le dije, vamos a la Eucaristía. Fuimos a la Eucaristía y justamente nos invitan a hacer asamblea, porque está un poco vacío la parroquia y nos dicen, ya hermano, hay que sentarse en las primeras bancas. Listo, nosotros tenemos un poco de pánico escénico y decimos, ay, en verdad qué vergüenza sentarse adelante. Pero se nos estaba haciendo esta invitación de sentarse adelante y justamente el evangelio de ese día, de ese sábado, era en el cual Dios le manifiesta a Zacarías que Isabel iba a concebir un hijo y que ese hijo, porque yo le decía de que él tenía la lengua amarrada, así como Zacarías, tenía la lengua amarrada, la tenía hecho un nudo porque él no tenía la fe de que Dios le iba a regalar un hijo. Yo lo volteé a ver y le dije, ¿te das cuenta que tu hijo se va a llamar Juan? Y en efecto, nuestro primer hijo se llama Juan Ignacio, por ese evangelio. Entonces, disculpen, entre la hormona y la emoción en realidad, porque ese tema uno siempre lo sigue viviendo a flor de piel. Entonces, con ese evangelio, el Señor a mí me confirmó de que ese hijo tan deseado, ese hijo tan esperado, realmente iba a llegar. Y en todo este proceso, lo que Dios también me ha enseñado es el poder abrazar la cruz. Esta cruz que es el sufrimiento de ese deseo que uno tiene de poder concebir un hijo y que ese hijo no llega mes tras mes, porque es un tema tan complejo de que todo es con tiempo. Entonces, aparte del estrés de que no sucede, está que todo tiene que ser justo en el momento, cronometrado, y al final a uno se le termina olvidando de que uno trabaja o funciona como un ser co-creador con Dios, que es Dios el que está haciendo ese milagro, esa creación, ese, esa, esa concepción de ese hijo. Y nosotros simplemente somos herramientas que Él utiliza como seres co-creadores con Él. Yo en ese tiempo, justo también pasó una vigilia de Pentecostés, no, de Pascua, y en una de las lecturas hay un salmo, el Salmo 42 que se salmodia, y yo siempre lo tengo súper grabado, que yo en mi mismo enojo o, o deseo de esa cruz que pesada, poderle decir al Señor, te la entrego a ti, llévala tú, porque yo en mis fuerzas no las puedo. Ayúdame, hazla liviana. Y ese salmo te dice, espera en Dios que volverás a alabarlo. Y para mí es maravilloso, eh, porque hoy en día yo puedo glorificar al Señor, decir, alabarlo y ver lo misericordioso que es conmigo, con un pecador, con muchos defectos, con poco humilde y muchas cosas más. Pero el Señor en eso tiene ese amor infinito para cada uno de nosotros y poder ver y poder reconocer que en todo este tiempo fueron 6 años para que llegara Juan Ignacio y para que llegara Juan Ignacio, el Señor en su mismo amor nos regaló este tiempo para conocernos más, para disfrutar otras cosas, que ya cuando llegan los hijos es diferente. Eh, que es otra etapa, que son otras preocupaciones o otras enseñanzas que nos quiere dar el Señor en cada uno de nosotros. Bueno, entonces llega este hijo tan esperado y bueno, este hijo tan esperado llega por la oración yo lo veo como la comunión de los santos, esta comunión de los santos que se habla tanto en la iglesia,
porque puedo ver cómo todos los hermanos de comunidad de nosotros y gente que ni siquiera nos conocía, porque habían hasta pacientes de mi mamá que le regalaban vírgenes de la dulce espera, que rezaban por nosotros, eh, Una, gente en Honduras, gente en Chile, gente por todo el mundo que se dedicaba a estar rezando por este hijo que tanto llegara y, y sin conocernos. Entonces eso realmente lo veo como una comunión de los santos, el poder unirse en la oración por un bien que no le va ni le viene a uno. Eh, es maravilloso porque en este tiempo uno todavía, aún cuando ya estábamos esperando a Juan Ignacio, uno siempre hace sus planes, ¿ah? Pero los planes del Señor, Él los tiene, ¿ah? Esa es su voluntad. Y yo me recuerdo que yo le regalé nos habíamos a regalar el último viaje solos, sin hijos, y le dije a Jimena, bueno, nos vamos de viaje. Y no sé, 5 días antes de irnos de viaje, teníamos un control con el médico y nos dice el doctor, o nace en el avión o los están esperando con una ambulancia porque tienes el cuello corto. amenaza de parto prematuro. Amenaza de parto prematuro. Y desde la semana 23 nos dice el doctor, bueno, acá en Chile ha pasado que han nacido a la semana 23 y han tenido buenos resultados, han nacido, crecen y son niños grandes y todo, pero bueno, es un gran riesgo que hay y, y que lo queríamos evitar. Y le dice a Jimena, desde ese entonces, no te mueves, quedas en cama, con posibilidad de hacer un procedimiento para retenerlo más, que no pasó, pero eh, nació Juan Ignacio entonces. El 27 de diciembre, el día de San Juan Bautista también, que yo creo que tampoco es, No, Juan Apóstol. o San Juan Apóstol, perdón, que tampoco es ninguna casualidad. Eh, y nace Juan Que Ignacio. no lo planificamos. Sí, En realidad, o sea, fue un parto inducido, pero el doctor, que no es nada católico ni nada, me dijo, ya, nace este día. y ¿cómo se llama? Nace Juan Ignacio y el Señor tiene siempre algo que decirnos a nosotros. Y nace Juan Ignacio sin signos, Muerto. prácticamente muerto, ¿ah? Porque tenía el cordón corto y lo estranguló al nacer, morado, sin signo. Y yo tengo en mi mente siempre esa imagen de una de las pediatras que estábamos ahí y que con el estetoscopio y le hace así como que no habían signos. Eh, yo solo rezaba el Shema, no sé si lo conocen. ¿Ah? Y yo se lo he rezado a todos mis hijos. Eh, y esos 5 minutos que Juan Ignacio estuvo ahí con oxígeno, le pegaban, le hacían de muchas cosas, creo que ha sido el tiempo más largo de toda mi vida. Eh, por mi misma historia, porque yo tengo uno de mis hermanos que al nacer murió. Entonces, aún era más fuerte ver eso. Eh, pero el Señor lo hizo glorioso. Y ahí está Juan Ignacio, ahora con 4 años y próximo a cumplir 5 años. Eh, para poderle él también darle gloria a Dios. Claro, y otra de las lecturas que nos marcó fuerte durante todo este proceso es cuando Jesús le regala la visión al ciego, que viene y hace una pasta como con saliva, barro, se lo llena en los ojos y manda a este ciego a lavarse este barro a la piscina de Siloé. Entonces, a nosotros se nos entrega esta catequesis durante este proceso y me decían, tienes que poder ver en tu historia cuál es el propósito de este barro en tus ojos o de esta ceguera que tú tienes. Entonces, claro, el Señor me puso a mí o nos puso a nosotros todo este sufrimiento de esta paternidad en espera para que la gloria de Él se pudiera manifestar a través de nuestras vidas.
para esto mismo que estamos haciendo, porque en realidad nosotros somos nos da mucha vergüenza y el poder dar este testimonio de que realmente Dios es bueno y Dios hace las cosas bien, es por lo que pasamos todo ese tiempo de espera. Porque el poder darle ánimos o regalarles un poquito de fe de lo muy poco que nosotros tenemos a algún matrimonio que esté pasando por este mismo sufrimiento o pasando por estas mismas tristezas, hace que todo esto que nosotros pasamos valga la pena. Yo en ese tiempo recuerdo también que uno de los catequistas me decía, crucifica tu razón, ¿ya? Porque uno como ser humano, o yo, siempre dice, yo tengo esto, yo tengo lo otro, Bueno. yo soy bueno, yo hice yo hice el sacramento del matrimonio, Hice las cosas bien. hice las cosas bien, eh, bueno, muchas cosas, y que es el demonio el que lo va engañando a uno, porque en el mundo nos vende otra imagen, como que las cosas son más fáciles, pero ¿y por qué a nosotros nos pasaba esto? Y ahí el Señor, podernos confiar en Jesucristo, que Él nos hizo una promesa de darnos una descendencia. Y ver que después de que también la ciencia o los doctores nos decían, o sea, nos cerraron la puerta y nos dijeron, no, ustedes no pueden tener hijos si no es mediante un tratamiento in vitro. Porque nosotros habíamos hecho tantos tratamientos de estimulación ovárica que el doctor nos dijo, o sea, no sigan gastando su dinero, ustedes no van a poder ser papás si no es mediante este tratamiento in vitro. Y nosotros ya lo habíamos puesto en oración, ya lo habíamos conversado y no estábamos dispuestos a hacer la inseminación in vitro y ver que después de esto, de este diagnóstico de infertilidad absoluta, el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha regalado estos hijos tan anhelados. Porque si bien es cierto, Juan Ignacio fue con estimulación ovárica, nosotros, en la poca fe que teníamos, nosotros dijimos, este es el hijo que el Señor nos regaló. Porque nosotros decíamos, si ya nos habíamos tardado 6 años, 5 años en poder conseguir a Juan Ignacio, entonces necesitamos empezar desde que Juan Ignacio es bebé, tenía 10 meses, cuando regresamos, donde la misma doctora que me había hecho la estimulación ovárica, y dijimos, analicemos, veamos cómo está mi cuerpo después de este embarazo. Y para mi sorpresa es que llego a los 10 meses de Juan Ignacio y le digo, no, venimos a hacer una evaluación para ver cómo estamos y ver qué necesitamos para lograr otro embarazo. Nosotros decíamos, nos vamos a demorar estos mismos 5 años que ya nos habíamos demorado. O nunca. O nunca. Porque es una posibilidad. Para nuestra sorpresa nos dice la doctora, hazte la prueba a las 2 semanas porque ovulaste. Sin tratamiento y sin nada. Y yo así como, bueno, pero igual con la poca fe de que hubiera embarazo. Y en realidad ya estaba yo embarazada de Victoria de Jesús, que es nuestra segunda hija. Que por eso su nombre es Victoria de Jesús, porque Porque verdaderamente es una victoria de Jesucristo en nosotros. Victoria de Jesús. Y Victoria de Jesús tampoco nace sin novedad, pues. ¿Ah? Y Victoria de Jesús nació acá en la casa. En pandemia. En pandemia, sin planificarlo, sin nada. Ella quería nacer y fue súper rápido. Pero no queríamos que fuera en la casa, No. sino que Victoria de Jesús nace en la casa porque mi trabajo de parto fue de 1 hora. Entonces yo rompí fuente a las 4:10 y a las 5:10 de la mañana Victoria ya había nacido. En pandemia, en invierno, aquí en Chile, a esa hora hace mucho frío. Entonces, se está despertando.
Entonces, realmente podemos ver de que lo que decía Josué al principio, de que Dios tiene su tiempo para todo. Independiente de que los doctores digan que hay un diagnóstico de infertilidad completamente absoluto o que ellos te aseguren de que con tal tratamiento se va a lograr el embarazo, al final es lograr confiar, soltar y dejárselo todo en manos de Dios, porque Él es el creador máximo, que Él sabe en qué momento se hace una vida. Eso. Bueno, bueno, así nació Victoria, que fue un tiempo maravilloso también. eh, Ver la gracia del Señor de regalarnos una niña, y también la persecución que existe en el mundo, que te dice el término famoso de que ya tienes la parejita. ¿Ah? Que a nosotros no lo tocan mucho, eh, al ser que ya teníamos a Juan Ignacio y a Victoria. Y eh, también sin planificarlo y sin nada, eh, vuelve a quedar embarazada Jimena otra vez y queda embarazada de Matías. Eh, Así que maravilloso. Una iglesia, nuestra comunidad, nuestra parroquia, eh, alegre de ver que el Señor nos ha escuchado. ¿Ah? Y de seguirle pidiendo por todos estos otros matrimonios para que se cumpla esa promesa que Él nos ha hecho a cada uno. Eh, Nace Matías y todo esto se los cuento que es como al año de cada uno. Y nace entonces José Tomás. eh, Matías como el más normal, digamos, de los nacimientos, pero José Tomás no quiso pasar desapercibido y nació el 31 de diciembre, ¿ya? Así que, bueno, y ya era el cuarto, y entonces como que la persecución también te dice, pero ya tienes cuatro, es como, ¿para qué más hijos? Y tal vez es el mismo demonio que nos quiere susurrar al oído siempre, que nos quiere limitar, ¿ya? Porque, o dichos comunes como que nos ha pasado, que dicen, pero que ustedes tienen dinero, y no lo es, sino que ver que el Señor siempre en su infinito amor nos va proveyendo día a día Es fiarse del Señor. Esto de estar abierto a la vida, claro, suena solamente a tener muchos hijos. Las familias que están abiertas a la vida es porque tienen hijo tras hijo tras hijo, llenarse de hijos. Y realmente esta apertura a la vida es estar abierto a lo que Dios nos manda, sea con hijos, sea con un hijo, sea con los hijos que el Señor quiera, pero el poder estar abiertos alegremente a lo que el Señor nos tiene preparado, porque al final, como hijos predilectos de Dios, Él tiene planificado lo mejor para nosotros, aunque en ese momento nosotros no lo veamos. Sí, y bueno, y ahora con el quinto y el Señor nos sigue dando sorpresas. Y entonces dice, ¿cómo se llama? Vamos a tener el quinto y vamos a la ecografía y no era uno, eran dos. Ajá. El mundo se te viene como el mundo encima, ya porque súper honesto. La logística es otra. Es otra. Estando sin red de apoyo, es súper complejo y bueno, alegre siempre, pero sabíamos que iba a ser difícil, no imposible, difícil. ¿Ah? Pero el Señor, como tiene en su misericordia siempre todo perfecto, que no
que nos hace Mm. más liviana las cargas, bueno, él decidió llevarse al cielo a este otro niño y, y quedamos con uno, que es el que estamos esperando al quinto. Claro, cada embarazo ha tenido su afán o su alegría, como lo vimos en el primer embarazo con Juan Ignacio, que me mandan a reposo, como que siempre el Señor nos sacude un poco el suelo para podernos mantener unidos en la oración, como cuando ya nos estamos sintiendo un poco cómodos, ver de que el Señor de alguna forma nos vuelve a llamar a su camino y nos dicen, ya, te voy a sacudir un poco el piso, no porque me guste estarte molestando o porque me guste estarte viendo sufriendo, sino que realmente para podernos mantener atados a Él en la oración, eh, en la Eucaristía, el poder recordar que todo lo bueno viene de Él. Entonces, con este embarazo, en verdad, o sea, yo me la lloré todo, porque en realidad lo veía la complejidad con los 4 niños, yo decía, ¿qué va a pasar con un embarazo de mellizos? Más que todo porque sabía las complicaciones que traía el embarazo de mellizos, que probablemente iban a nacer prematuros, que yo tenía que hacer mucho reposo en las fechas previas al parto, y con 4 niños pequeños eso es imposible. Entonces, al final vemos quién es el dueño de la vida, el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Dios tiene la fecha y la hora exacta en el que nosotros nacemos y en el que nosotros morimos. Y al final, la muerte de este bebé fue muy dolorosa porque es otro hijo más, pero, pero vemos que el Señor al final hace todo bien, independiente de que sea un tema de mucho sufrimiento, Él tiene algo bueno en cada cosa. Yo Eh, lo otro que puedo agregar es que la iglesia es tan sabia eh, que a todos nos ayuda y nos da las armas. ¿Ah? Y cuáles son las armas? La oración, visitar el Santísimo. Eh, Nosotros en una ocasión, en todo este tiempo de la espera, también visitamos a un santo, a San Expedito. Yo no lo conocía. Aquí en Chile eh, es conocido, y lo fuimos a visitar también a San Expedito, porque dice que San Expedito tú le haces tus peticiones y te las cumple bastante rápido. Eh, y también ver cómo partimos rezando el rosario. En el rosario es tan maravilloso porque tenemos esta arma del rosario, de ir rezándolo, e ir pidiendo por cada una de las intenciones nuestras, del mundo, y a veces se nos van olvidando estas cosas, pero que están ahí para todos, para ayudarnos en cada uno de nuestros sufrimientos, y que el Señor nos ayude y que nos acompañe a hacerlas más llevaderas. bueno, o sea, como para cerrar el tema, otro como de los milagros que nosotros pudimos ver fue que uno de los catequistas de nosotros de Honduras, porque nosotros tampoco perdemos contacto con los hermanos de comunidad de Honduras, Fuad, que era catequista de nosotros en la Santa Teresa de Jesús, en la 15, fuimos en una Navidad, antes de que iniciáramos todos estos tratamientos, y conversó con nosotros y nos dice, ¿ustedes realmente quieren tener hijos? Y nosotros, sí, nosotros, o sea, sí queremos ser papás. Nos dicen, ya,
pasen por mi casa después de la misa, que era la misa de Año Nuevo o de Navidad, no de recuerdo. Navidad. Pasamos por la casa de él y nos hizo el regalo, no sé, yo creo que muchos lo han escuchado, la Virgen de la Leche, que él justo había venido de Israel y nos hizo el regalo de un poco de la leche de la Virgen de la Leche. Y nosotros atribuimos el embarazo de los mellizos que están en el cielo a ese regalo que él nos hizo. Porque realmente nosotros hicimos la novena de la Virgen de la Leche y en ese primer tratamiento que todos nos decían que no íbamos a quedar esperando bebé, yo quedo embarazada. Y claro, ese primer embarazo, si bien es cierto, no logró a nacer, no lograron a nacer los bebés, nos dio una esperanza del poder ver de que mi cuerpo sí podía, o sea, sí podía alojar vida. Eso, yo para concluir solo les digo que eso es en el caso mío, aún con todas las dificultades, con la cuesta arriba, digamos, la Eucaristía creo que es la mejor arma que hay. La Eucaristía siempre me dio y siempre me da la esperanza, es la que me encuentro con el Señor, que me regala la paz, el gozo, la felicidad y que es lo que nos llena, que me llena en este mundo. Eh, y, y eso, y que algún día nos ayude y que no perdamos ese enfoque de querernos santificar cada día. Eso. Muchas gracias por este compartir, por su testimonio, y especialmente gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que ha suscitado en sus vidas, las enseñanzas, pero sobre todo la fe para poder recibir, ¿verdad? De buena manera todas estas pruebas, ¿verdad? Y lo lindo de la universalidad de nuestra iglesia, que hoy pues nos reunimos a pesar de no conocernos, eh, pero iluminan la vida de los que hoy estamos aquí, ¿verdad? Entonces agradecemos eso. Culminaríamos con una oración. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre y de recibir este mensaje, Señor. Que tú te muestras a través de la vida de estos hermanos, a través de sus luchas y de cómo has preparado sus cuerpos, sus mentes, sus corazones para recibir todo aquello que tú quieres darles, Señor, y que con sus respuestas, buenas, malas y con sus dudas, con su fe, con todo, hoy iluminan nuestro caminar. Ponemos a esta familia ante tu presencia, Señor, para que sigan pues, guiados por ti, agarrados de tu mano, Señor, en este camino de fe y de santificación, para que puedan recibir con bendición todo aquello que necesitan para seguir adelante. Gracias te damos, Señor, por este culmen de este año litúrgico. Pedimos que seas ese rey de nuestras vidas, que podamos acoger este mensaje para dar gloria a ti. También te pedimos que en este Adviento podamos meditar tu nacimiento y al igual seguir pidiéndote por ese deseo y ese anhelo de muchas familias que desean tener otro hijo. Damos gracias por Jiménez Josué, que tú lo bendigas en abundancia y le protejas siempre. Que pedimos por ese bebé que va en camino para que ese embarazo llegue a feliz. Amén. Amén. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Igual invitado a seguir las redes sociales de Matrimonios hacia la Santidad, donde van a poder ver eh, charlas para los matrimonios y este apostolado de la Dulce Espera. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Matrimonios hacia la Santidad, Facebook e Instagram, y suscribirte a nuestro canal para notificación de nuevos videos.